Geometría de las formas. Operaciones con vectores en el plano y en el espacio. Operaciones. Producto de un escalar k que pertenece a los reales distinto de 0 por un vector b. Cuando multiplicamos un escalar por un vector en forma cartesiana, podemos distribuir el escalar k con cada una de las componentes del vector. Solo se conserva la dirección. El sentido y el módulo dependen de k. Veamos algunos ejemplos. Si el escalar es 0, 0 por un vector nos da el vector nulo. Si el escalar es 1, 1 por un vector nos da el mismo vector. Si el escalar es menos 1 por un vector nos da su vector opuesto. Y si el escalar es 2, 2 por un vector nos da otro vector que duplica su módulo. Vamos a ver un ejemplo de producto de escalar por un vector en forma gráfica. Tenemos el vector b de componentes menos 4, 2. Si lo multiplicamos por un medio, obtenemos el vector w de componentes menos 2, 1. Se mantiene dirección y sentido, pero no módulo. Y si al vector b lo multiplicamos por menos 1, obtenemos su vector opuesto. Mantiene dirección, módulo, pero no sentido. Vamos a trabajar con un ejemplo numérico del producto entre un escalar y un vector y vamos a calcular sus módulos. Partimos de un escalar k igual 2 y un vector b de componentes menos 3, 2, 1. Realizamos el producto entre el escalar 2 y el vector b y obtenemos un nuevo vector de componentes menos 6, 4, 2. El módulo del vector b es igual a raíz de 14 y el módulo del vector 2b es igual a raíz de 56, que se puede expresar como 2 por raíz de 14. Veamos qué ocurre si tomamos un k negativo y el mismo vector b. Cuando realizamos el producto entre el escalar menos 3 y el vector b, obtenemos un nuevo vector de componentes 9, menos 6, menos 3. Si calculamos el módulo del nuevo vector menos 3b, nos da como resultado raíz de 126, que se puede expresar como 3 por raíz de 14. Podemos ver que en ambos casos, cuando realizamos el cálculo del módulo de un vector que fue multiplicado por un número escalar, se obtiene como resultado el producto entre el módulo del vector original y el módulo del escalar. En el primer caso, 2 por raíz de 14. En el segundo caso, 3 por raíz de 14. Vamos a trabajar con operaciones de adición y sustracción con vectores. Si estamos en el plano R2 y tenemos que sumar dos vectores b y w, lo haremos sumando componente a componente. Y así obtenemos el vector suma. De la misma forma, si tenemos que realizar una sustracción entre dos vectores b y w, lo que realizaremos será una suma del vector b y el opuesto del vector w, también componente a componente. Análogamente, en el espacio en R3 trabajaremos ahora con tres componentes. Para la suma del vector b y w, lo haremos también sumando componente a componente. Y de la misma forma que realizamos la sustracción en R2, realizaremos la suma del vector b y el opuesto del vector w, componente a componente ahora en el espacio. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos dos vectores, b, 2, menos 1, 3, y w, menos 1, 4, menos 5. Queremos hallar la suma y la resta. Para sumar los vectores, componente a componente, vamos agrupando 2 menos 1 para x, menos 1 más 4 para y, 3 menos 5 para z. Obtenemos el vector suma 1, 3 menos 2. Para la resta de b y w, vamos a sumar el opuesto. Entonces, 2 más 1 para x, menos 1 menos 4 para y, 3 más 5 para z. Obtenemos el vector resta 3 menos 5, 8. Vamos a ver ahora la suma de vectores en forma gráfica. Tenemos que sumar dos vectores a y b. Para hacerlo por medio de la regla del paralelogramo, debemos construir un paralelogramo utilizando los vectores a y b.
haciéndolos coincidir en un punto. Una vez que tenemos el paralelogramo formado, respetando el paralelismo de los vectores, la diagonal principal, que va desde el origen utilizado para poner los dos vectores A y B hasta el vértice opuesto, determina el vector suma A más B. Si en cambio queremos usar la regla de la poligonal, para hacer la misma operación A más B, debemos colocar un vector a continuación del otro, haciendo coincidir el extremo del primero con el origen del segundo. Si unimos el primer origen con el último extremo, lo que obtenemos es el vector suma A más B. Y por último vamos a ver la diferencia de dos vectores en forma gráfica. Vamos a trabajar con los mismos conceptos, la regla del paralelogramo y la regla de la poligonal. Fíjense que armamos exactamente lo mismo. Para el primer caso vamos a hacer A menos B. Tenemos el vector A y el vector B, haciendo coincidir sus orígenes en un mismo punto. Armamos el paralelogramo y la diagonal secundaria, que va desde el extremo final de B hasta el extremo final de A, corresponde al vector A menos B. En la regla de la poligonal vamos a hacer B menos A. Fíjense, tenemos el vector B y a continuación el vector A positivo, pero como tenemos que hacer una resta, vamos a construir el vector A opuesto, con sentido contrario en la misma dirección y con el mismo módulo, y si unimos el origen del vector B con el extremo del vector menos A, obtenemos el vector respuesta, que es B menos A.